Bienvenidos amigos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a proseguir con nuestro formulario de registro de nuestro sistema de autenticación de los usuarios. En el video anterior vimos todo lo que es la parte del frontend de nuestro formulario, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la parte mecánica, a la parte del backend, a la parte que le va a dar funcionamiento a este formulario, si no es un simple formulario común y corriente. Veamos por acá, tenemos nuestra pantalla y como podemos ver, pues ya tenemos nuestra pantalla de login. Cada vez que estoy grabando se pone un poco lento el servidor. Y aquí tenemos nuestra pantalla de login y aquí tenemos nuestra pantalla de registro. Bien, vamos a comenzar a darle un registro a darle funcionalidad a este registro. Y para ello, pues vamos a declarar la acción que está mandando el formulario. En este caso, la URL sería aplica register. Básicamente esta misma URL, solo que a través del método post. Entonces vamos a venir aquí a nuestro archivo de routers y vamos a definirla. Acá vamos a ponerle que en lugar de que sea get, que sea post. De igual manera, aquí vamos a decirle que la acción se va a llamar post register y el nombre lo vamos a dejar igual. Entonces, cada vez que ahora nosotros le demos clic en registrarse, nos va a llevar en este momento, nos va a decir que no existe el método post register. Eso debería de darnos como error. Y eso es lo que les comentaba. Nos dice que dentro del controlador el método post register no existe. Así que hay que crearlo. Vamos a venir aquí y vamos a definirlo. Public function post register. Bien, esto estaría aceptando la petición post de nuestro formulario. En este momento no hará nada, pero recordemos que esto es un formulario que se está enviando. Entonces, por eso estamos haciendo uso del método post. Bien, para proseguir vamos a definir nuestro... A ver, déjenme un segundito, busco algo, porque vamos a necesitar mostrar errores en pantalla. Bien, y estos errores van a suceder, como les comentaba, en pantalla cuando haya algún tipo de falta a la validación de los datos que estamos mandando. Entonces vamos a ir a nuestro archivo maestro de de nuestro archivo maestro de las plantillas de Core y vamos a poner el siguiente código. Lo vamos a explicar un poco. Básicamente es un condicional dentro de Blade que nos dice que si hay un mensaje o si hay una variable de sesión de mensaje que nos muestre este siguiente HTML. Básicamente es un contenedor con otro contenedor adentro, hijo, con la clase alerta, y nosotros a través de una variable de sesión vamos a mandar el tipo de alerta. En este caso, simple y sencillamente le estamos dando como estilo directamente a través del atributo style que nos muestre nada. Y aquí nos va a mostrar la lista de errores. Y por acá tenemos un pequeño script donde hace un pequeño efecto de animación. Solamente que para que este pequeño efecto de animación sea visible, necesitaremos adjuntar a nuestro proyecto jQuery. Entonces vamos a buscarlo, jQuery Google. Así lo vamos a poner. Y acá por acá tenemos, busquemos jQuery, tuyo. Vamos a sacar, ¿qué me está pasando? jQuery. Vamos a copiar este y lo vamos a adjuntar desde los CDN de Google. Aquí mismo. Y listo. Eso es la modificación que tenemos que hacer para mostrar nuestras alertas en el template en el template maestro para que funcione en todos los children, en todos los hijos, en todos los template hijos que estén heredando directamente desde master.blade. Bien, regresando a nuestro controlador, vamos a hacer uso del sistema de validaciones de Laravel. Bien, y aquí es donde nosotros vamos a definir primeramente las reglas de validación. Entonces tenemos que crear un arreglo con cada una de las reglas de validación para cada uno de los campos. Entonces vamos a ver, register tiene el primer campo, nombre. Nombre tiene que ser requerido, sí o sí.
perdón, aquí sería name, el campo name, y aquí le vamos a pasar los diferentes parámetros de validación. En este caso, el primero que es recurre. Le va a decir a Laravel que este campo no puede venir en blanco, que tiene que sí o sí llevar un contenido, una información. Entonces vamos a venir a Laravel y vamos a ver todos los posibles métodos de validación que tenemos con Laravel. Acá vamos a ver. Por aquí tenemos, perdón, vamos a ver. Hay un apartado que dice validación. Veamos. No sé si la estoy pasando. Autorización. Básico. Aquí, validación. En validación vamos a tener todos los métodos que podemos o con los que podemos trabajar. Veamos un poco más abajo. Aquí están. Estos son los métodos disponibles o las reglas disponibles de validación. Aceptado, active URL, after, bueno, aquí están todos, que sea de tipo email, que termine con, que existe en la base de datos, que sea de tipo archivo, etcétera, 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 y así sucesivamente. Bien, tenemos nombre. Aquí nosotros si queremos hacer uso de cualquier regla de validación, pues simple y sencillamente le damos clic sobre ella y ahí nos explicará básicamente en qué consiste. Tenemos, regresando al campo name, lo vamos a requerir. No requerimos que sea algo más específico. Bien, el segundo campo es apellido. ¿Apellido lo requerimos? Puede ser que sí. Eso va a depender de las necesidades. Sería last name, creo que se llama el nombre del campo. ¿Sí? Last name. Y también le diremos que necesitamos que sea requerido. Perfecto. ¿Cuál es el siguiente campo? El siguiente campo es correo electrónico. Claro que necesitamos que sea requerido. Claro que sí. Entonces, email va a ser requerido. Pero, a su vez, también necesitamos que hay una regla de validación del Laravel que es exclusiva. Creo que aquí le acabo de pasar. Aquí. Para distinguir un correo, que básicamente es la regla email, que sea de tipo email. Y por acá nos dice que valida que el formato de ingresado, que la cadena de texto tenga un formato de válido de correo electrónico. Lo ponemos, pero también a su vez que sea único en la base de datos, porque no podemos o como le digo, registrar múltiples cuentas de usuario con un mismo correo electrónico. Entonces también hay una regla de validación para ello y tiene que ser esta, unique. Unique básicamente nos dice acá la forma en la que vamos a poder utilizar, ya sea a través del número de teléfono, si queremos hacer esta validación, en este caso lo estamos haciendo a través de correo electrónico, o si queremos, no sé, cualquier otra validación que sea única, que solo se utilice una vez, ya sea un número de identidad personal, etcétera, que sea único en la base de datos, que si ya alguien más la esté utilizando, que nos arroje error. Bien, entonces para ello, pues, como vemos, cada una de las validaciones las pasamos dividiéndolas con este, a ver, con este, creo que es una, no recuerdo exactamente cuál es el nombre de esta barra, perdón. Entonces aquí le decimos, básicamente, que el campo sea único, que utilice para esto, para validarlo, el modelo que está ubicado, el modelo user que está ubicado en la carpeta app y que haga uso o que compare el valor que está enviando el usuario a través del formulario, que lo compare con el campo en la base de datos. En este caso nosotros no hemos creado todavía la base de datos, ya la vamos a crear, pero el campo se va a llamar solamente email. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Ojo con esto, vamos a volver a explicarlo. Acá estamos diciendo el email que es requerido, que sea de tipo email y que sea único en la tabla de usuarios. No puede decir que este correo no se utilice como referencia en otras tablas, pero sí en la tabla usuarios va a tener un único registro a través del campo o de la columna email. Eso es lo que nos está diciendo en este momento, o estas son las reglas de validación que le estamos aplicando a este campo. Bien, para continuar, tenemos por acá ya lo que es la contraseña y
y la confirmación de la contraseña. Vamos a poner una coma y vamos a decirle que password tiene que ser primeramente requerido y a su vez que tenga un mínimo de 8 caracteres. Si no me equivoco, así se usa la regla de validación min. Min, dos puntos, veamos. Aquí. Esta es la regla de validación min y 2 puntos. Básicamente, que tenga 8 caracteres. Eso es lo que le estamos diciendo. Y también, a su vez, cPassword, que es el campo de confirmación, que va a ser requerido perdón, esto no es así, aquí, y con este signo, que siempre se me va el nombre, con la barra, también le vamos a decir que tiene que ser igual, same, a password, para saber que las dos contraseñas que están ingresando sean las mismas y poder pasar esa regla de validación de confirmar la contraseña. Al final solo vamos a necesitar que sean iguales para así evitar que las personas pongan dos contraseñas diferentes, una en cada espacio, y evitar que un error de generación de contraseña, cuando las personas quizás a veces le ponen 1, 2, 3, 4, 5 y al final 1, 2, 3, 4, 4, por ejemplo. Entonces en ese punto la regla de validación va a fallar. Entonces no te volverá y nos dirá que las contraseñas no coinciden. Eso es lo que necesitamos. Bien, entonces aquí es donde nosotros vamos a tener que certificar que todo esté funcionando bien, que la validación esté trabajando como debe de trabajar. Y para ello, pues, necesitamos hacer uso de la clase validator de Laravel. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es darle uso a esa, o extraer a nuestro entorno de trabajo, a nuestra petición, esa clase. Y esa clase se llama validator. Así. Y básicamente aquí lo ponemos. Como podemos ver, ahí Laravel nos brinda a nosotros las facilidades de traer estos componentes de forma automática cuando lo necesitemos. Antes, en las versiones anteriores de Laravel, esto se adjuntaba sí o sí dentro de las peticiones. Ahora, pues los componentes se ejecutan o se llaman cuando son necesarios. Entonces, vamos a crear acá una variable que se llama validator. Y vamos a hacer uso del método make para crear la validación. Acá nosotros tenemos que pasar de igual manera el request que estamos haciendo la petición, y convertirla en una variable. Okay, el método request la clase request la vamos a pasar y la vamos a convertir en una variable. Entonces validator va a ser igual a validator. Estamos llamando aquí a la clase, llamamos al método make, y aquí es donde nosotros pasamos los diferentes parámetros para hacer que la validación se comporte como nosotros necesitamos, y podemos adjuntar 3 parámetros, pero en este caso vamos a hacer uso de 2 temporalmente. Ahora les explico el tercero. Bien, el primero es que le vamos a pasar todos los valores que se han enviado en la petición a validator, ¿de acuerdo? Entonces request, y a través del método out le vamos a pasar todos los valores que se están enviando del formulario a él, para que él sea capaz de interpretar cada uno de los campos y así asignar y verificar cada una de las reglas de validación. Y como segundo, ahí le estamos pasando todos los parámetros. Perdón, entonces sí, toda la información del método post, toda la información que está viajando en la petición. Ahora nosotros tenemos que pasarle las reglas de validación. Y pues simple y sencillamente aquí le pasamos la variable rules, ¿de acuerdo? Para ello, entonces ahora ya tenemos acá nuestra validación casi hecha, casi, porque está definida, pero y se está ejecutando, pero no nos está dando una respuesta porque nosotros tenemos que evaluar qué está pasando con esto, ¿de acuerdo? En la variable validator se va a almacenar el resultado de esta validación, ya sea verdadera o falso. Entonces nosotros vamos a pasar un condicional, por ejemplo, if validator, y llamamos al método fails.
que básicamente retorna un falso, ¿de acuerdo? Si la validación falló, nosotros vamos a hacer algo. Si no falló, pues vamos a hacer otra cosa. Así funcionan las condicionales, algo tan básico. Entonces, si el validator, la validación falló, nosotros vamos a retornar al usuario a través de la función back, ¿de acuerdo? Atrás. Back, atrás, que lo regrese atrás. Pero aparte de ello le podemos enviar, por ejemplo, los errores. ¿Para qué? Para que esto que pusimos en el maestro nos brinde información en pantalla, porque si no el usuario se va a quedar pensando, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me puedo registrar en este sitio web? ¿De acuerdo? Bien, entonces acá le vamos a pasar otros parámetros, digamos, por ejemplo, which sería which errors, aquí validator. ¿De acuerdo? With errors básicamente va a adjuntar todos los errores que se extrajeron de esta variable, ¿de acuerdo? Validator. Y a su vez, nosotros podemos, ¿qué les digo? Pasar otros parámetros, como por ejemplo, o adjuntar a este retorno otra, digamos, aquí podemos hacer uso de with y le adjuntamos mensaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros retornemos atrás, habrá una variable de sesión llamada mensaje, que será la especificada de mostrar o de interpretar esta plantilla para poder mostrar lo que está dentro de ella. Esta es la manera en la que yo lo hago. Pueden haber otras maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Bien. Y básicamente le paso un mensaje. Se ha producido un error. Y le mando el tipo de otro campo, otro método with con otro nombre de sesión. Otra variable de sesión, otro valor, ¿de acuerdo? Type alert, el tipo de alerta. Y le mando que es un tipo de alerta danger. Esto a mí me permite, como ven acá, adjuntar el tipo de alerta y el tipo de alerta a la clase que le estoy mandando cuando hago la petición hacia atrás. En este caso, danger, porque falló. ¿Qué es lo que me va a permitir eso? Mostrar a través de Bootstrap las diferentes, ¿cómo se llaman estas? Alertas que Bootstrap nos brinda ya con el layout y con los colores. Así me ahorro generar, vamos a ver aquí los componentes. Sería, si lo encuentro. Aquí, los alerts. Entonces yo mando el tipo alerta y me mostraría un cuadro rojo como este. Si yo mando de regreso un tipo success, por ejemplo, me mostraría el cuadro verde. Entonces de esta manera yo lo hago un poco más dinámico. Muy bien, entonces regresemos a nuestro código. Bien, y aquí básicamente podemos probar. Podemos probar esto. Vamos a venir acá y vamos a reenviar el formulario a ver qué sucede, a ver si no tenemos algún error. Bien. Nos dice que hay un error. ¿Por qué motivo? Porque la selección del closure no está disponible. Esto se debe a que nosotros estamos tratando de acá de hacer una consulta a la base de datos y no hemos conectado nuestra aplicación a una base de datos ni hemos hecho la tabla de usuarios. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos hacer ahora. Muy bien. Para ello vamos a venir aquí a nuestro control de Shell y vamos a administrar el MySQL. Nos va a abrir phpMyAdmin de forma local y es aquí donde nosotros vamos a crear nuestra base de datos que va a contener todas las tablas de nuestro proyecto. Bien, y como vemos acá en pantalla ya tenemos MySQL. Vamos a crear una nueva base de datos a la cual le vamos a poner MyCMS, así, y la vamos a crear. Ahora hay que conectar nuestra aplicación a esta base de datos. ¿Cómo lo hacemos? En el archivo de configuración de las variables de entorno, acá tenemos un apartado para la conexión a las bases de datos. ¿De acuerdo? DB Connection lo dejamos MySQL, el host lo dejamos en este momento como está, el puerto lo dejamos por defecto, el nombre de la base de datos, en este caso le pusimos MyCMS, y para el usuario y la contraseña de MySQL, cuando instalamos Shell, básicamente el nombre de usuario es root y la contraseña la dejamos en blanco. Vamos a guardar esto y vamos a verificar qué sucede ahora cuando nosotros mandamos la petición de regreso.
Vamos a ver, ok, nos dice que el closure no está disponible. Bien, perfecto. Vamos a hacer ahora otro paso, y es que vamos a crear la tabla de usuarios dentro de nuestro CMS haciendo uso de las migraciones de Laravel. Laravel por defecto trae ya una migración que no es más allá que un archivo PHP que nos permite ejecutar consultas SQL para poder generar tablas, agregar campos personalizados, entre otras cosas, con la base de datos. Y nosotros nos encontramos con una carpeta aquí en nuestro proyecto llamada Database. Si nosotros vamos a Database, vamos a encontrar Factories, Seeders y las migraciones. En este momento lo que nos interesa a nosotros son las migraciones. Entonces vamos a venir aquí a migraciones y como vemos tenemos tres, ¿de acuerdo? Tres archivos. Uno que nos va a permitir a nosotros crear a través de la clase esquema y el método create la tabla usuarios. Perfecto. Otro que nos permita a nosotros, estos son los que vienen por defecto, podemos incluso eliminarlo para después crear nuestro propio sistema de reset de password. Y aquí otra que Laravel usa para las tareas programadas que han fallado, ¿de acuerdo? Pero por el momento el que nos interesa a nosotros es el de usuario. Vamos a abrir el archivo de migración de la tabla de usuarios y como vemos va a crear la tabla de usuarios, va a crear un campo, ¿de acuerdo? Que se incremente con cada nuevo registro. Perfecto. Un nombre. En este caso nosotros mandamos nombre y mandamos apellido, lo que significa que nosotros necesitamos crear un campo para el apellido. Table, que sea de tipo string y que su nombre sea last name. Perfecto. Hasta ahí todo bien. El correo electrónico, así se llama el campo, email, y también le pasamos el método unit que le diga a MySQL que este registro tiene que ser único, que no tiene que haber otro registro directamente desde la columna email que tenga el mismo valor. No pueden haber dos con el mismo valor. Aquí hay algo de tipo timestamp que se llama email verified at y que le permite estar nuleable, o sea, ser nulo, un campo nulo. Pero sin embargo, nosotros en lo personal, por el momento, no lo vamos a necesitar, pero ahí lo vamos a dejar. Quizás hagamos algo con él. Por último, un campo de tipo string, de password, para guardar la contraseña. Acuérdense que, y ya les voy a mostrar cómo, Laravel encripta las contraseñas de forma automática y por eso nosotros no podemos accesar a la información de estas contraseñas y verlas en texto plano, porque todo está encriptado. Hay un campo llamado un campo de tipo remember token y un campo de timestamp que básicamente nos crea dos: cuándo fue creado el registro y cuándo fue la última vez que fue actualizado este registro. De esa manera tenemos una tabla básica para nuestros usuarios, pero acá después de id vamos a agregar otro campo de tipo integer, o sea, numérico, y vamos a aplicarle, se va a llamar rol, por ejemplo. ¿Qué rol va a tener dentro de nuestro CMS este usuario? Por defecto le vamos a poner 0, así, para que no sea nulo, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora nosotros tenemos que ir a nuestra consola. Como vemos en este momento acá en la tabla de MySQL no tenemos ninguna tabla, solo tenemos nuestra base de datos MySQL, ¿de acuerdo? Ahora vamos a venir a, aquí yo tengo corriendo Stylus, pero vamos a abrir otro símbolo de sistema y vamos a navegar hasta nuestra carpeta C2 puntos aquí y se llama MyCMS. Veamos qué pasa. Dit se llama CMS nada más. cd CMS. Ya estando dentro de esta carpeta, nosotros vamos a ejecutar las migraciones. Vamos a correr el comando php y artisan y le decimos que básicamente migre todos los archivos que están pendientes de migrar a nuestra base de datos. Migrate. Así de sencillo. Y como vemos, tenemos acá a través de la consola la migración de todas las tablas. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que a través de este comando php ejecutó sus archivos, llamó a los diferentes métodos, a las diferentes clases, y todo esto a su vez creó las tablas dentro de nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos acá y actualizamos, vemos que ya tenemos las diferentes tablas creadas.
de forma automática a través de las migraciones de Laravel. Todo es muy sencillo, solo es cuestión de práctica, la verdad, y de ir entendiendo cómo funcionan estas cosas. Laravel nos facilita muchas cosas, sin embargo, no todo es color de rosa. Bien, regresando, entonces ya tenemos acá File Shot, Migration, que si vemos, no tenía un archivo de migraciones dentro de database porque se crea de forma automática. Este lo que hace es básicamente manejar qué migraciones o qué archivos de migraciones se han ejecutado para no volverlos a ejecutar la próxima vez que nosotros ejecutemos el comando de migración. Perfecto. Vamos a regresar a nuestra base de datos. Aquí tenemos el password reset, que esto es lo que nos interesa. Y por acá la tabla de usuarios. Vemos que ya tenemos básicamente todos los campos que nosotros definimos en la migración. ID, que es un campo, es la llave primaria. Role, name, last name, email, email verified add. Y como vemos acá también, recordemos que el campo email es único en la base de datos. Password, remember token. Y bueno, aquí tenemos los dos que les decía que se creaban, cuando fue creado y cuando fue actualizado el registro que se creó. Bien, regresando, vamos a volver a hacer la petición a ver qué sucede. Vamos a ver. Y nos dice que el closure no está disponible. Veamos a ver qué es lo que sucede. Porque hay algo que nos está fallando aquí. Y eso es lo que tenemos que ver. Regresemos a nuestro controlador. Ok, veamos. Quiero ver qué es lo que está pasando con... Bien, para comenzar, acá me hace falta una letra, which errors. Veamos a ver si este es el error que nosotros tenemos, porque en pantalla no tenemos mucha información de qué es lo que esté pasando. Veamos. Y como podemos ver, ahí sí se está redireccionando hacia la pantalla de registro, básicamente hacia atrás de donde viene la petición. Esperemos que cargue. Ahora que estoy grabando, se me está poniendo un poco lento el localhost con la grabación, pero esperemos a ver qué sucede ahorita que nos pase esto. Como podemos ver, pues acá nos aparece nuestra alerta, no de la manera más bonita ni como debería de aparecerla, pero quizás la podamos mover. Bien, vamos a ver si la podemos mover. Vamos a venir a nuestro maestro y la vamos a quitar de aquí. Vamos a quitarla de aquí por el momento y vamos a hacer uso de forma independiente, en este caso en register, por ejemplo, o lo que podemos hacer es dejarla aquí como una sección, arroba sección. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer esto? Veamos, pensemos un poco. Bien, por el momento entonces lo que vamos a hacer es ir a register y lo vamos a pegar dentro de nuestro inside, aquí, básicamente donde termina el formulario. Y el formulario termina aquí. Entonces vamos a poner esto justamente aquí. Y también tendríamos que hacerlo de forma independiente debido a la estructura de nuestra caja, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el login. Aquí. De igual manera podríamos ponerlo aquí. Y listo. Vamos a ver ahora cómo se ve. Vamos a volver a mandar todos los campos. Va a fallar la verificación porque todo en blanco, no lleva un correo electrónico, etc. Y como vemos, pues aquí ya tenemos un mensaje de error. ¿De acuerdo? Esto nosotros podríamos ponerlo... recuerden que esto está flotando. Entonces, de igual manera, por eso se sobreponía. ¿De acuerdo? Y termina desapareciendo el efecto después de unos cuantos segundos. Si nosotros quisiéramos básicamente hacer que esto dure un poco más, literalmente solo le tenemos que poner aquí más tiempo a este set timeout de JavaScript. De acuerdo, por acá vamos a ver si le podemos poner, no recuerdo si tenemos esta clase. Se la vamos a poner aquí en registro, aquí, y en login también, para separarla un poco del botón. Vamos a volver a mandar la petición a ver cómo nos aparece. Y como vemos, pues aquí tenemos nuestra caja de error. Perfecto, ya nos aparece bien. Y va a terminar desapareciendo la caja después de cuánto, creo que son 10 segundos los que tiene. Pero bueno, como vemos, chicos, hoy hemos aprendido técnicas, o por lo menos cómo conectar nuestra aplicación a la base de datos de MySQL, ¿de acuerdo? A través del archivo M, de la variable de entorno, ¿de acuerdo? Hemos hecho uso de las validaciones de Laravel. Hemos aprendido que en la documentación de igual manera están todas las
reglas de validación. De acuerdo, ya hemos aprendido a comparar las diferentes validaciones y generar uno que otro. Veamos, regresemos al código. Las migraciones, hemos aprendido básicamente cómo funcionan y cómo trabajan las validaciones. Y por otro lado, hemos aprendido cómo importar o cómo usar componentes de Laravel dentro de nuestras peticiones, ¿de acuerdo? También hemos definido nuestra primera petición post para poder registrar los usuarios. Chicos, vamos a dejar este video acá. Ya tenemos 30 minutos de video y bueno, excelente. Hemos regresado después de un tiempo de inactividad, pero no había tenido el suficiente tiempo para poder seguir subiendo los videos. Pero bien, eso es otro asunto. Lo que les quiero decir es que gracias a todos los que están apoyando, porque la verdad me sorprende cómo están apoyando los videos. Les agradezco a todos por sus likes, por sus comentarios y a todos los que nos están siguiendo. Chicos, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.